¿Por qué fue creada la Cueva de las Manos en Argentina? Hoy hablaremos sobre la asombrosa pintura rupestre de nuestros antepasados. No solo conoceremos la existencia de estos dibujos inusuales, sino que también nos familiarizaremos con su historia y significado oculto. Enciendan las antorchas, afilen las lanzas, nos adentramos en las profundidades de los siglos. Nuestra primera parada será en Francia, en la Cueva de Lascaux, en el Valle de Béziers. Se la llama la Capilla Sixtina del arte prehistórico. Fue descubierta accidentalmente en 1940 cuando 4 adolescentes paseaban por el bosque cerca de Montignac con un perro llamado Robot. De repente, el perro cayó en una grieta estrecha y los chicos, armados con una linterna, se metieron a rescatarlo. Así se toparon con una sala subterránea donde las paredes cobraban vida bajo la luz con increíbles pinturas. Enormes toros de hasta 17 pies de largo con poderosos cuernos, caballos con crines ondeantes, ciervos con astas ramificadas y figuras humanas miraban a los adolescentes desde las paredes de la cueva. Estos dibujos, creados hace aproximadamente 17.000 años, fueron realizados con ocre, carbón y hematita, con tal nivel de detalle que parece que los animales están a punto de echar a correr. En la sala de los toros están representados 4 bisontes gigantes, como si caminaran majestuosamente a lo largo de 66 pies. Los artistas utilizaron las protuberancias de las rocas para dar volumen a los bisontes, un verdadero arte en 3D de la Edad de Piedra. Entre los cientos de animales dibujados destaca un enigmático hombre con cabeza de pájaro, de pie junto a un bisonte que cae. Los científicos creen que es una escena de caza o un ritual chamánico. La cueva se convirtió en una sensación, se abrió al público en 1948, pero ya en 1963 tuvo que cerrarse. La respiración de los visitantes estaba deteriorando las pinturas. Ahora el original está protegido, y una réplica atrae la atención de los curiosos. Estas obras maestras de la pintura rupestre estuvieron ocultas en las sombras durante siglos hasta que un perro robot señaló el camino hacia ellas. A continuación, nos espera España. La cueva de Altamira en Cantabria es otro milagro del Paleolítico. En 1879, el arqueólogo aficionado Marcelino Sanz de Sautuola estaba explorando la cueva en su propiedad cuando su hija de 8 años, María, que jugaba cerca, miró hacia arriba y gritó: ¡Papá! ¡Toros! En el techo, a una altura de 6 pies, se extienden brillantes bisontes, caballos, jabalíes y ciervos, pintados con ocre rojo y negro. Estas pinturas, que tienen entre 14.000 y 20.000 años, impresionan por su vivacidad, con bisontes de hasta 8 pies de largo. Yacen, están de pie o corren, y los contornos de carbón y los colores crean un efecto de movimiento. Al principio, los científicos no creyeron en la autenticidad de las pinturas. Las imágenes parecían demasiado perfectas para ser obra de personas primitivas e incluso acusaron a Sautuola de falsificación. Solo en 1902, después de nuevos hallazgos, se levantaron todas las sospechas sobre él. En la cueva se encontró una paleta de piedra con restos de pintura, mostrando cuán meticulosamente trabajaban los maestros. Hoy en día, el acceso a las pinturas está estrictamente limitado. Solo 5 afortunados a la semana pueden entrar en la cueva durante media hora con trajes protectores para admirar la obra de los antiguos cazadores. Ahora nos trasladamos a la India, al estado de Madhya Pradesh, a los refugios rocosos de Bhimbetka. En 1957, el arqueólogo Vishnu Sridhar Wakankar paseaba por las colinas y notó manchas rojas y amarillas en la arenisca. Al comenzar las excavaciones, descubrió más de 100 cuevas, donde las paredes contaban historias antiguas de alrededor de 10.000 años. Algunas imágenes fueron hechas hace 30.000 años. Aquí se pueden ver escenas de caza con lanzas, bailes con figuras enmascaradas, tigres, elefantes, búfalos y patrones abstractos, pintados con ocre y arcilla. En una de las cuevas, apodada el zoológico, un grupo de personas rodea a un elefante en un dibujo de aproximadamente 10 pies de largo. Entre los dibujos hay una imagen de una persona montando a caballo. Esto es sorprendente, ya que se cree que los caballos llegaron a la India más tarde, hace unos 4.000 años. Quizás haya algo que no sepamos sobre la historia de estas tierras. Las tribus locales veneraban estos lugares como sagrados, pero para la ciencia este tesoro solo se hizo accesible en el siglo XX. Bhimbetka es la crónica de las antiguas tribus que vivieron aquí hace decenas de miles de años. A continuación, nos atrae Australia, el Parque Nacional Kakadu en el norte del país, donde se encuentra una de las colecciones más grandes de arte rupestre. En 1839, el europeo George Gray, al explorar estas tierras, se topó con los dibujos.
En las rocas que tienen hasta 20.000 años, antes de la llegada del europeo, cobraron vida canguros, peces, cocodrilos y espíritus, realizados con ocre y carbón en estilo de rayos X, donde se pueden ver los huesos y órganos de los animales. Un enorme pez barramundi de 13 pies de largo está representado como si nadara sobre la piedra. En el refugio de Nahuarla Gabarmang se encontró un dibujo de carbón de 28.000 años de antigüedad. Es el arte datado más antiguo de Australia. Y también está el tilacoleo, el león marsupial que se extinguió hace unos 40.000 años. Los dibujos aquí son una verdadera enciclopedia de la fauna prehistórica. Las capas de dibujos, aplicadas sobre las antiguas, crean una crónica de la historia milenaria de los aborígenes. Continuamos nuestro viaje, regresando a Francia, a la cueva de Chauvet en el valle del Ardèche. Aquí se conservan algunos de los dibujos más antiguos del mundo. En 1994, tres espeleólogos llamados Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel y Christian Hilaire exploraban los pasajes subterráneos cuando se encontraron con un pasadizo bloqueado por piedras. Al desmantelar la barrera, dieron un paso hacia una enorme sala y se quedaron inmóviles. Las paredes cobraban vida bajo la luz de sus linternas. Aquí, hace unos 36.000 años, antiguos artistas dejaron cientos de imágenes de animales. Leones con ojos ardientes, rinocerontes con cuernos masivos, osos de las cavernas e incluso un búho, dibujado como si mirara directamente hacia ti. Carbón, ocre y contornos tallados en la roca crean un efecto de movimiento, como si los animales corrieran por las paredes. Paneles de leones. Un grupo de 16 depredadores de unos 13 pies de largo persigue a su presa, y las marcas de carbón de las antorchas, que también tienen 36.000 años, demuestran que las personas iluminaban la oscuridad para crear. Entre los hallazgos estaba también la figura de Van de Chauvet, una figura esquemática de una mujer con cabeza de bisonte, quizás un símbolo de fertilidad o una imagen chamánica. La cueva está cerrada al público debido a la fragilidad de las pinturas, pero la copia Chauvet II permite acercarse a esta grandeza. Los lugareños caminaron durante siglos sobre estas obras maestras, sin sospechar que bajo sus pies se escondía un arte que esperaba un descubrimiento accidental durante cientos de años. Ahora nos llama el corazón del Sahara, el plató Tassili Najer en Argelia, donde el tiempo se ha detenido para siempre. En 1933, el oficial francés Henri Lot, viajando por el desierto en camellos, notó figuras extrañas en las rocas y comenzó a documentarlas. Miles de imágenes, cuya antigüedad era de entre 2 y 10.000 años. Aquí vio cazadores con arcos, jirafas de cuellos largos, elefantes, antílopes y personas enigmáticas con cabezas redondas, pintadas con ocre y talladas en la roca. Uno de los dibujos muestra a un cazador corriendo, como si estuviera congelado en un salto, intentando saltar el desierto de un solo brinco. Estas escenas cuentan sobre el Sáhara verde de los tiempos del Neolítico húmedo, cuando aquí fluían ríos y la gente navegaba en botes. Imágenes de este tipo también se encuentran entre los hallazgos. Las figuras con cabezas redondas y sus extrañas siluetas añaden misterio. ¿Quiénes son realmente? Los dibujos se han conservado gracias a la sequedad del desierto y ahora son un magnífico monumento de la antigüedad. A continuación, nos espera América del Sur, el Parque Nacional Serra da Capivara en Brasil, donde las rocas guardan historias antiguas. En 1970, la arqueóloga Niede Guidón estudió el estado de Piauí y notó manchas rojas y amarillas en la arenisca. Las excavaciones revelaron cientos de cuevas con dibujos que tienen más de 12.000 años, y algunos se remontan hasta 30.000 años. En las paredes hay cazadores con lanzas, grupos bailando, armadillos, jaguares y líneas abstractas realizadas con ocre y arcilla. En la cueva Tocado Bacairao, una escena de caza de 16 pies, 5 metros, muestra a personas rodeando a un gran animal. El carbón y los huesos encontrados cerca confirman una antigüedad de hasta 30.000 años, lo que desafía la teoría de la colonización de América a través del estrecho de Bering hace solo 13.000 años. Entre las imágenes hay una persona con un perro. Posiblemente la primera evidencia de domesticación en la región, aunque esto es solo una hipótesis por ahora. Los habitantes locales conocían los garabatos de los espíritus, pero para la ciencia esto se convirtió en una sensación. Guidon dedicó su vida a la preservación del parque, ahora un sitio de la UNESCO, revelando secretos que los habitantes locales ni siquiera podían imaginar. Ahora nuestro camino nos lleva al Valle de Valcamonica en los Alpes italianos, donde se encuentra una de las mayores colecciones de arte rupestre de Europa. En 1909, el geógrafo Walter Laing, mientras caminaba por las montañas, notó figuras talladas en las rocas. Descubrió más de 140.000 imágenes, creadas entre hace 10.000 y 2.000 años.
Aquí hay una multitud de dibujos de personas. Cazadores con lanzas, guerreros con armaduras, carros, laberintos y escenas de arado, realizados con herramientas afiladas. Uno de los símbolos es la rosa de la comuna, de aproximadamente 3 pies de largo. Se trata de una cruz dentro de un círculo con una antigüedad de 4000 años. Posiblemente es un símbolo del sol. También hay un dibujo de una persona con una antena en la cabeza, con una altura de aproximadamente 3 pies. Algunos fantasean con extraterrestres, pero lo más probable es que sea simplemente un adorno ritual. Las imágenes han sobrevivido milenios gracias al clima montañoso y la lejanía de las construcciones habitadas. Continuamos nuestro viaje. Ahora estamos en la Patagonia, en la Cueva de las Manos, conocida como la Cueva de las Manos. En 1941, el sacerdote e investigador Alberto de Agostini deambulaba por el valle del río Pinturas cuando notó una entrada en la roca. Dentro le esperaba una vista asombrosa. Cientos de impresiones de manos humanas, que tienen entre 9000 y 13000 años, aplicadas con pintura roja, negra y blanca a través de tubos. La mayoría de las manos eran izquierdas, de hasta 8 pulgadas de largo. Aparentemente con la derecha sostenían la herramienta para rociar. También hay escenas de caza de guanacos, llamas locales, donde los cazadores con lanzas rodean la manada. Los científicos creen que muchas de las impresiones pertenecen a adolescentes. Es posible que fuera un ritual de iniciación a la vida adulta. Entre los dibujos hay una imagen del raro ñandú, dibujado con tal detalle que se puede ver cada pluma. Los pastores locales conocían la cueva, pero no le daban importancia, hasta que De Agostini presentó al mundo este asombroso objeto de arte. El camino nos llevó a Turquía, a la colina de Göbekli Tepe, en el sureste de Anatolia, donde el tiempo retrocedió. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó excavaciones aquí, ya que los campesinos locales habían estado encontrando extrañas piedras desde hace tiempo. Él descubrió un complejo de templos, creados hace entre 10 y 12.000 años, con pilares en forma de T de hasta 16 pies de altura, adornados con leones, escorpiones, serpientes, zorros y figuras humanas talladas en piedra caliza. Un relieve de aproximadamente 3 pies de largo muestra a una persona sin cabeza junto a un pájaro, insinuando un sacrificio o el más allá. Este lugar es más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto, y sus creadores cubrieron los templos con tierra hace unos 8000 años, como si los escondieran de sus descendientes. Entre las imágenes también hay un jabalí con crías, tallado con una ternura inusual. Göbekli Tepe ha cambiado la percepción del Neolítico, demostrando cuán talentosos eran nuestros antepasados. A continuación nos esperan las montañas Suleimán en Pakistán, donde las rocas guardan la memoria de la Edad de Bronce. En 1980, el arqueólogo Ahmad Hassan Dani, al investigar antiguas rutas nómadas, notó en las piedras escenas de caza con cabras y leopardos, guerreros con lanzas y un carro, que tienen entre 3 y 5000 años. Los dibujos fueron realizados con ocre y tallados con herramientas afiladas. Uno de los hallazgos, un carro de 2 ruedas de aproximadamente 4 pies de largo, indica una conexión con la civilización del Indo o culturas anteriores. También entre las imágenes hay una persona con un arco montado a caballo. Es posible que sea una de las primeras evidencias de equitación en la región. Los dibujos se han conservado gracias al clima seco de montaña. Las tribus locales consideraban las rocas sagradas y por eso las han preservado hasta nuestros días. Cuevas de Maratón, Sudáfrica. Nos trasladamos a Sudamérica, a las cuevas de Maratón en la provincia de Limpopo, donde cobra vida el mundo de los bosquimanos. En 1922, el granjero Van der Elst buscaba una vaca perdida y notó figuras rojas en las paredes de la cueva. Aquí, hace entre 2000 y 10.000 años, el pueblo San dejó escenas de caza con arcos, elefantes, jirafas, antílopes y recolección de miel, pintadas con ocre y arcilla blanca. Una de las escenas de 13 pies de largo muestra a un grupo de personas rodeando a un elefante. Entre los hallazgos se encuentra un hombre león, una figura con cuerpo humano y cabeza de león, de aproximadamente 3 pies de altura. Es posible que los artistas representaron así a un antiguo chamán en trance. También hay una imagen de recolección de miel con abejas, donde se pueden ver las alas de los insectos. Es difícil creer que tal riqueza cultural fue descubierta debido a la desaparición de una vaca. A continuación, nos espera Australia, la roca sagrada de Uluru en el centro del continente, donde las mismas piedras susurran sobre el pasado. Los europeos notaron los dibujos en 1900
1873, cuando el explorador William Gosse subió a la roca, aunque los aborígenes Anangu los conocían desde la antigüedad. En las cuevas alrededor de Uluru, que tienen entre 5.000 y 10.000 años, se encontraron círculos, zigzags, canguros, emus y figuras humanas pintadas con ocre rojo y amarillo. Algunos patrones de hasta 6 pies de largo. Se presume que son mapas de estrellas o fuentes de agua que ayudaban a sobrevivir en el desierto. Es interesante el dibujo de un hombre con una lanza, rodeado de puntos. Quizás sea un símbolo de lluvia o estrellas. La roca de 1.140 pies de altura es sagrada para los aborígenes locales. Fue parte del ritual Fanangu, y con la llegada de Goss se convirtió en parte del patrimonio cultural de Australia. Uluru guardó sus secretos durante tanto tiempo que incluso los colonos no los descubrieron de inmediato. Continuamos el viaje trasladándonos a España, a la cueva de El Castillo en Cantabria. Aquí se conserva una de las maravillas más antiguas de Europa. En 1901, el arqueólogo Hermenegildo Alcalde del Río, al explorar las cuevas, en busca de rastros del Paleolítico, notó líneas inusuales en las paredes que la naturaleza claramente no podría haber hecho. Las excavaciones revelaron impresiones de manos, bisontes, caballos y puntos abstractos, creados hace más de 40.000 años y aplicados con ocre a través de tubos como si fuera una plantilla antigua. Una de las escenas con bisontes se extiende hasta 10 pies. En IMIS 2012, el análisis de uranio-torio mostró que los puntos rojos y las impresiones de manos tienen su origen hace hasta 40.800 años. Es posible que sean obra de los neandertales y no de Homo sapiens. Entre los hallazgos destaca un hombre con cuernos, de aproximadamente 2 pies de altura, que podría ser un chamán o un espíritu de estas tierras. Este descubrimiento hace reflexionar sobre quién se desarrolló primero a un alto nivel, los neandertales o los Homo sapiens. Ahora nos espera Asia Central, la meseta de Ustyurt en Kazajistán, donde las rocas aún recuerdan a los antiguos nómadas. En Brimondo, 1980, el geólogo soviético Boris Stukalov, al estudiar las vastas extensiones desérticas, notó en las piedras escenas de caza con camellos y caballos, guerreros con lanzas y carros que tienen entre 3 y 5.000 años. Uno de los hallazgos interesantes es la imagen de un carro de aproximadamente 4 pies de longitud. Su apariencia sugiere una conexión con las antiguas culturas de Asia Central, donde tales carros aparecieron hace unos 4.000 años, hace miles de años. Los dibujos se han conservado hasta nuestros días gracias a las condiciones climáticas favorables y al aire seco. Los nómadas locales los llamaban escrituras de los antepasados. Stukalov descubrió una verdadera crónica de un pueblo antiguo, enriqueciendo el patrimonio cultural de Kazajistán con un ejemplar de gran valor. La sed de conocimiento nos llevó a Indonesia, a la cueva Kulubara, en la isla de Sulawesi, donde se conservan las huellas más antiguas de la historia de la humanidad. En 1951, el arqueólogo holandés Hendrik van der, al explorar la jungla, notó patrones extraños en las paredes. Las excavaciones permitieron ver imágenes de cerdos babirusa con colmillos, búfalos y pequeñas figuras humanas con lanzas pintadas con ocre. Hace unos 44.000 años. Una de las escenas de caza de aproximadamente 10 pies de largo muestra a personas persiguiendo a un cerdo. En 2019, los análisis lo confirmaron. Estas pinturas son las imágenes rupestres más antiguas del mundo. Los lugareños evitaban la cueva, considerándola maldita, pero Klaus no temió revelar sus secretos. Este diamante más antiguo en el mundo de la arqueología esperó miles de años su momento justo bajo las narices de los aborígenes de la jungla de Sulawesi. A continuación nos espera Rusia. La cueva Shulgan Tash en Bashkortostán, conocida como Kapova, donde se conservan rastros del período glacial. En Minoshnu 1959, el zoólogo Alexander Ryumin, al investigar la cueva en el río Belaya, subió al segundo nivel y notó figuras inusuales en las paredes grises. Aquí, hace unos 16.000 años, los antiguos cazadores dibujaron mamuts, caballos, bisontes y signos geométricos de Ajroy. Uno de los mamuts, de aproximadamente 6 pies de largo, se destaca especialmente por los detalles de la trompa, los colmillos y el pelaje. Tal atención al detalle es una rareza en el arte rupestre. El investigador también descubrió líneas y puntos extraños en las paredes. Podría ser una antigua cuenta o un patrón ritual. Los bashkires locales la llamaban Cueva del Diablo y la evitaban, sin siquiera imaginar la belleza que escondía esta asombrosa cueva.
Increíbles pinturas rupestres estuvieron ocultas durante siglos bajo las narices de pastores, agricultores y pescadores, hasta que el azar o la curiosidad las revelaron al mundo. Escriban en los comentarios qué dibujos les sorprendieron. Más que nada, denle like y suscríbanse. Nos esperan aún más misterios del pasado.